El 11 de octubre del año pasado, 2016, tomó lugar un evento que se tituló Todos por Cuba Libre, que tomó lugar en un hotel de esta ciudad, donde se reunió gran parte del liderazgo de la resistencia dentro de Cuba, que vinieron aquí para eso, encabezados por Berta Soler, que como ustedes vieron ya no puede salir de Cuba. Le comunicaron ayer al régimen de que no le iban a dejar salir más de Cuba. Bueno, una gran parte de esa resistencia vino aquí, se reunió con las organizaciones de lucha del exilio, muchas de las cuales están aquí presentes, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y asistió una gran cantidad de público. Asistieron más de 1000 personas, estaban también presentes los artistas cubanos que tienen un gran despliegue. Y ese momento de unidad de nuestra comunidad marcó una serie de eventos después. Vimos las manifestaciones en la calle cuando la muerte de Fidel Castro, vimos cómo votó esta comunidad para castigar las políticas de acercamiento con Castro. Y eso ha comenzado un movimiento, yo lo percibo en la calle, de interés, de compromiso con Cuba. Y vemos también actualmente como el pueblo de Venezuela está luchando diariamente por su libertad. Y eso tiene un impacto dentro de Cuba. Tiene un impacto para el cambio. Y en el directorio estamos pendientes día a día de la represión que hay dentro de Cuba. Como régimen está haciendo todo lo posible por aplastar esa resistencia para que no pueda ser conducto de cambio. Entonces, estamos en una nueva etapa de lucha y lo que estamos viendo de Cuba es el agotamiento de ese sistema. Cuando digo agotamiento, digo lo más básico. Una de las cosas que nos dicen ahora todos los días de Cuba es lo difícil que es obtener agua, que es lo más esencial, lo difícil que es obtener alimentos, como está la situación de las viviendas, la situación de las comunicaciones. Es un país que lo más esencial, la infraestructura, no está funcionando. Y eso tiene un impacto en la población cubana que es terrible. Es decir, Cuba es el único país latinoamericano donde la población no está creciendo. Cuba es el país latinoamericano del hemisferio con el mayor índice de suicidio, con el mayor índice de aborto. Es el país con el mayor número de refugiados per cápita. Es un país que para el año 2050 se estima que va a ser uno de los 10 más avejentados del mundo. Es decir, los cubanos quieren irse, no quieren seguir en Cuba, no quieren reproducir en Cuba porque las situaciones de vida, la opresión es tan terrible. La esperanza está en que lo mejor de ese pueblo se está levantando para luchar contra el régimen y más allá que por la libertad de Cuba, por la vida de Cuba. Y vemos esas expresiones de liderazgo, esas expresiones de lucha todos los días dentro del país. Y como ustedes han visto, una estadística reciente, el número de presos políticos en Cuba se duplicó del año pasado a este año. ¿Qué quiere decir eso? Que los cubanos están luchando. Porque hay represión, porque hay cubanos luchando por el cambio. Y una de las esperanzas grandes de la nación cubana está en que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nos sembraron a Cuba profundamente en el corazón. Y esto se ve aquí. Todos ustedes son jóvenes con mucho liderazgo que se están abriendo camino en la sociedad norteamericana, pero no dejan de ser cubanos, no olvidan un compromiso con Cuba. Y como hemos visto en el caso de Israel, en el caso de Taiwán, eso es esencial para un país. Eso es un recurso humano que es más poderoso que el petróleo, porque es el recurso de la creatividad, de la imaginación y del liderazgo. Entonces, el objetivo de hoy es hablar de esas necesidades que tiene Cuba, de ese cambio real que tiene Cuba, de ese cambio real que Cuba necesita, un cambio real que significa romper con un sistema que no funciona e ir hacia un sistema que sí funciona, que es el sistema de la transparencia, de la democracia, de la discusión abierta de los problemas y las ideas. Y es con ese objetivo, de nuevo, que estamos aquí para poder hablar sobre Cuba y hablar sobre lo que queremos para Cuba. Lo primero que yo quiero comenzar diciendo, no sé si Osmin quiere decir también algunas palabras antes de comenzar. No, yo solamente quería contar en el área en la que tengo un poquitico de conocimiento, que es la de la información, que yo creo que se ha habido un cambio en el país. En mi experiencia personal, he visto muchos profesionales de la isla, del periodismo, y créanme, los profesionales de la isla, amén de las limitaciones lógicas, conocidas, probadas, que pone el sistema de la censura, que es parte de la estructura del sistema, los profesionales de la isla no están mal formados. Para sorpresa, siempre que digo esto, sorprende. No están mal formados, vienen con las técnicas que les permiten sobrevivir en esta sociedad. Quizás yo sea un buen ejemplo de eso. Yo fui formado en el sistema y tengo hoy el honor de dirigir un diario y lo veo con muchos colegas míos. Ya hay profesionales dentro de la isla que han optado por romper las cadenas con el sistema en el área del periodismo, de la información, y se han lanzado a la prensa independiente. Yo creo que la información es fundamental
ha sido fundamental y será fundamental en la transformación de Cuba y sobre todo en la comunicación del tema que nos ocurre de acá, que es las generaciones de la isla con las que hay que contar, las generaciones jóvenes, para el cambio y el apoyo de las generaciones jóvenes de la isla en el exilio, en Miami, ya sean hijos de cubanos nacidos acá o cubanos que han emigrado de la isla todavía. Y muchísimas gracias, debo decir, por incluirme en un grupo que se considera generación de relevo, porque si acá mi colega se preocupa por sus 40 años, voy a confesar mis 47. Entonces, creo que la información es fundamental en la comunicación entre las dos generaciones que al final van a determinar el futuro de Cuba. Yo quisiera comenzar con una pregunta. La mayor parte de ustedes aquí no nacieron en Cuba. Dentro de Cuba le han inculcado, o el régimen ha diseminado la idea de que para ser cubano hay que ser comunista, hay que ser revolucionario, será que hay que ser adicto al Estado creado por Fidel Castro. Sin embargo, una realidad palpable de este exilio es lo viva que está la cubanidad. Y yo quisiera preguntarles a ustedes que hablen un poco sobre por qué se sienten cubanos, qué los vincula con Cuba y por qué a pesar de 57 años, 58 años de existir una dictadura comunista en Cuba, que ha impuesto una identidad ideológica al resto del país, ustedes se sienten cubanos. La mayor parte sé que no nacieron en Cuba, algunos sí nacieron en Cuba, pero sería interesante que los que nos están viendo, tanto en exilio como también dentro de Cuba, porque vamos a hacer llegar esto a toda Cuba por los medios que tenemos en el directorio, que ustedes puedan hablar de sus sentimientos cubanos, por qué se sienten cubanos. Y eso creo que sería de gran interés establecer esa estructura espiritual antes de pasar ya a otros temas. Sí, pueden pasar todos. ¿Quién quiere hacer la palabra? ¿Alguien pidió la palabra? Sí, él pidió la palabra.